La isla de Oak ha sido escenario durante siglos de historias enterradas, pistas rotas y búsquedas fallidas que han frustrado a los exploradores una y otra vez. Cada generación llegó creyendo que por fin podría resolver el legendario misterio de la isla solo para marcharse con más preguntas que respuestas. Pero lo que se desveló durante la tercera temporada transformó la búsqueda en algo mucho más grande que una simple búsqueda del tesoro. Por primera vez, las pruebas sugerían la posibilidad de un secreto oculto valorado en hasta $100 millones. Cuando Marty Lagina estudió el primer conjunto de lecturas, comprendió de inmediato que la señal era diferente de todo lo que habían visto antes. Los patrones de densidad detectados mediante radar de penetración en el suelo, escaneo de muones y perforación de núcleos profundos no parecían cuevas vacías ni formaciones rocosas naturales. En cambio, las formas que aparecían en los datos sugerían algo sólido y estructurado bajo la tierra. Aún más intrigante era la geometría, que parecía demasiado organizada para ser el resultado de procesos geológicos naturales. Durante décadas, las afirmaciones sobre la existencia de un tesoro en Oak Island se habían basado en rumores, leyendas y pistas incompletas. Esta vez, sin embargo, la diferencia radicaba en los propios datos. Los primeros análisis indicaban que la densidad metálica y la simetría estructural bajo el suelo podían apuntar a una gran cámara artificial oculta en las profundidades de la superficie de la isla. Si tal estructura existía realmente, los expertos creían que podía contener artefactos, metales preciosos u objetos históricos con un valor potencial superior a $100 millones. Durante una tensa reunión del equipo, Marty habló con una seriedad inusitada. Si la interpretación de los datos resultaba correcta, explicó, podrían no estar simplemente persiguiendo un tesoro enterrado. Podrían estar a punto de descubrir un capítulo perdido de la historia que había permanecido oculto durante siglos. El peso de esa posibilidad cambió instantáneamente el estado de ánimo de la sala. La expectación se intensificó cuando se invitó a ingenieros y geólogos independientes a examinar los datos. Varios de esos expertos confirmaron que la señal no se parecía a una estructura natural típica. Algunos la describieron como un posible ejemplo de ingeniería antigua enterrada a gran profundidad. Otros advirtieron que si realmente existía una estructura de ese tipo, a esa profundidad, podría poner en entredicho muchas suposiciones aceptadas sobre el pasado de la isla. El descubrimiento atrajo rápidamente la atención más allá del propio equipo de búsqueda. Historiadores científicos y telespectadores de todo el mundo empezaron a seguir de cerca la investigación. Si la formación subterránea resultaba ser una cámara sellada, Oak Island podría convertirse en el escenario de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia moderna. Ese momento marcó un punto de inflexión para la tercera temporada de La Maldición de Oak Island. La búsqueda ya no consistía simplemente en cavar en busca de un tesoro enterrado por manos desconocidas, sino que había evolucionado hacia un misterio más profundo que podría llevar siglos esperando a que alguien lo desvelara por fin. Irónicamente, el comienzo de la temporada había sido rutinario. El equipo realizó exploraciones por toda la isla como había hecho muchas veces antes, recogiendo mediciones y esperando el menor indicio de algo inusual bajo el suelo. A lo largo de los años, se habían realizado más de 200 exploraciones por toda Oak Island. La mayoría de esos sondeos no revelaban más que capas ordinarias de tierra, roca y escombros glaciares. Sin embargo, la señal que apareció en los monitores ese día en particular pareció inmediatamente diferente. El inusual patrón de densidad obligó al operador a detener la máquina y volver a comprobar los datos. Al principio, el equipo sospechó que se trataba de una avería. Se recalibró el equipo y se volvió a escanear el mismo lugar. Para sorpresa de todos, la señal volvió exactamente igual que antes. Cuando se escaneó la zona por tercera vez, la anomalía parecía aún más fuerte. Las lecturas apuntaban a una zona densa situada a unos 85 o 90 pies bajo la superficie. Los datos mostraban una densidad casi 3 veces superior a la del suelo circundante. En comparación, el suelo glaciar normal suele medir entre 1,8 y 2,2 gramos por centímetro cúbico, pero la densidad estimada en este lugar superaba los 5,
Tal lectura sugería la presencia de material extremadamente compacto o de una estructura sólida enterrada a gran profundidad. «Esto no es normal», dijo Rick Lagina en voz baja mientras estudiaba el monitor. Años de búsqueda le habían enseñado que la mayoría de las señales subterráneas acababan resultando ser formaciones naturales. Este no se comportó así. Marty, que siempre abordaba la búsqueda con una lógica cuidadosa, dio instrucciones al equipo técnico para que recalibraran todos los instrumentos implicados en la exploración. Pasaron casi 40 minutos mientras los técnicos verificaban cada componente del equipo. Cuando se reinició el sistema y se repitió la exploración, los resultados fueron exactamente los mismos. Lo que hizo que la señal fuera realmente sorprendente fue la forma del reflejo. Las cuevas y oquedades naturales suelen aparecer irregulares y caóticas en los datos de escaneado. Esta anomalía, sin embargo, mostraba algo muy distinto. El reflejo parecía una superficie plana y organizada. Las mediciones sugirieron la existencia de un área sólida de entre 12 y 18 pies de ancho. La forma parecía claramente separada de las capas de tierra y roca circundantes. Si la interpretación era correcta, la anomalía podría representar una cámara sellada, una estructura de madera enterrada, o quizá incluso un túnel reforzado con metal. A pesar de la expectación generada por el descubrimiento, el equipo se mantuvo cauteloso. En Oak Island, cada pista prometedora había sido seguida históricamente por una decepción. La esperanza era poderosa en la isla, pero la experiencia les había enseñado que la esperanza podía conducir fácilmente a la frustración. Sin embargo, los datos de este lugar no se parecían a nada que hubieran encontrado antes. La densidad era extraordinaria, la forma era inusualmente precisa, y la profundidad sugería algo oculto intencionadamente. Por primera vez en años, la posibilidad de un descubrimiento importante parecía real. La temporada 13 pasó gradualmente de la simple exploración a algo mucho más complejo. La investigación ya no se centraba únicamente en cavar agujeros y esperar a tener suerte, sino que el equipo empezó a utilizar técnicas científicas normalmente asociadas a grandes proyectos mineros e instalaciones de investigación avanzadas. Su objetivo no era simplemente excavar el suelo, querían estudiarlo científicamente. El primer método utilizado fue el radar de penetración en el suelo, comúnmente conocido como KPR. Esta tecnología envía ondas de radio a través del suelo y analiza los reflejos que rebotan en las capas subterráneas. En condiciones normales, el GPR revela patrones caóticos creados por rocas, depósitos de arcilla y bolsas de agua, pero los reflejos del radar de este lugar parecían inusualmente nítidos y concentrados. A unos 90 pies por debajo de la superficie, el sistema detectó una zona que reflejaba las señales con mucha más intensidad que la tierra circundante. Según el equipo técnico, el patrón se asemejaba al reflejo creado cuando las ondas de radar inciden en una superficie sólida en lugar de en tierra suelta. Para confirmar los resultados, el equipo utilizó la cartografía sísmica. Este método envía vibraciones controladas al suelo y mide cómo se comportan las ondas de retorno. Las capas naturales de suelo y roca suelen reflejar estas vibraciones a distintas velocidades. En este caso, sin embargo, las ondas de retorno sugieren algo diferente. Parecían rebotar en una superficie uniforme. Los cálculos preliminares sugerían que la estructura podría medir entre 4 y 5 metros de diámetro. De ser cierto, ese tamaño sería muy superior al de la mayoría de los huecos naturales detectados a profundidades similares. La posibilidad de que se tratara de una cámara construida deliberadamente empezaba a parecer cada vez más plausible. La técnica más avanzada utilizada en la investigación fue el escaneado de muones. Esta tecnología se ha utilizado anteriormente para detectar cámaras ocultas en el interior de antiguas pirámides. Los muones son partículas subatómicas producidas por los rayos cósmicos que atraviesan constantemente la Tierra. Midiendo cómo se ralentizan esas partículas al atravesar distintos materiales, los científicos pueden determinar las variaciones de densidad bajo tierra. Donde hay espacio vacío, los muones se mueven rápidamente. Donde el material es denso, su movimiento se ralentiza. En las exploraciones de Oak Island, los datos de muones revelaron una clara anomalía en el mismo lugar identificado por los otros sistemas. La densidad en esa zona parecía entre 2,5 veces y 3 veces mayor que la del suelo circundante.
Según los expertos que revisaron los datos, tales lecturas no coincidían con las formaciones geológicas normales. Quizá el aspecto más convincente del descubrimiento fue el patrón creado por las señales combinadas. Las estructuras subterráneas naturales suelen presentar bordes dentados, densidad desigual y formas irregulares. Las rocas se fracturan al azar y las cuevas naturales rara vez forman contornos perfectos. Sin embargo, las señales detectadas bajo Oak Island parecían concentradas en una zona estrecha y definida. El patrón parecía casi deliberado. Cuando los investigadores compararon los datos capa por capa, la anomalía empezó a parecerse a las posibles paredes o techo de una estructura enterrada. Si esto fuera natural, el patrón no sería tan regular, explicó Marty mientras revisaba los informes técnicos con el equipo. En ese momento el descubrimiento empezó a pasar de la especulación a la evidencia científica. Durante años el misterio de Oak Island había sido en gran medida una leyenda. Las historias de tesoros enterrados y túneles secretos habían circulado durante generaciones sin pruebas claras. Ahora, sin embargo, los propios datos sugerían que realmente podía existir algo extraordinario bajo la isla. Y cuando la ciencia empieza a apuntar hacia un misterio, el mundo inevitablemente empieza a prestarle atención. Cuando se combinaron todos los resultados del escaneado, un detalle destacó por encima de todos los demás. No era simplemente la densidad lo que parecía inusual, sino la forma creada por esa densidad en las profundidades. Normalmente las formaciones subterráneas parecen caóticas y fragmentadas. Bordes de roca rotos, aberturas de cuevas dentadas y capas de suelo irregulares dominan la mayoría de las exploraciones geológicas. Pero esta formación no tenía ese aspecto. La anomalía se concentraba en una zona estrecha situada entre 2,5 y 3 metros por debajo de la superficie. Combinando las mediciones del georradar y las sísmicas, los expertos calcularon que la estructura podría medir entre 3 y 4 metros de diámetro. Algunos modelos sugerían incluso que podría extenderse más de 6 metros de longitud bajo el suelo circundante. Si esas mediciones resultaban ser correctas, Oak Island podría estar ocultando por fin algo real. Algo que había esperado siglos a ser encontrado. No se trataba de una enorme cueva natural, sino de un espacio confinado de tamaño controlado. Los reflejos en las exploraciones eran aún más misteriosos. Las ondas se reflejaban como si rebotaran en una superficie plana. Según los expertos técnicos, las paredes de las cuevas naturales son rugosas y desiguales, lo que provoca la dispersión de las señales. Sin embargo, aquí los reflejos parecían estratificados, como si las ondas golpearan primero la superficie exterior y luego otra superficie interior. Este comportamiento podría indicar un revestimiento de madera, paredes de piedra o una estructura metálica reforzada. Rick Lagina, observando los datos, afirmó con calma que aquello no se comportaba como una cavidad natural vacía. El escaneo de muones ahondó aún más en el misterio. Los datos indicaban que la zona no era completamente sólida, sino que una capa exterior densa podía tener una capa de densidad relativamente baja en su interior, como si hubiera fuertes paredes en el exterior y espacio vacío en el interior. Los expertos lo describen como un patrón parecido a una estructura anillada. Si esta suposición resulta ser correcta, sugiere varias posibilidades. Podría tratarse de un antiguo pozo revestido de madera, una cámara de piedra cerrada, o incluso parte de un túnel construido. La diferencia más significativa eran los claros límites entre las señales de las cuevas naturales y esta estructura. La densidad parecía cambiar bruscamente como si se atravesara una pared. Algunas exploraciones revelaron bordes casi en ángulo recto, algo considerado extremadamente raro en la naturaleza. Marty Lagina afirmó con cautela que no se trataba de una cámara del tesoro, pero que tampoco parecía natural. El equipo estaba ciertamente entusiasmado, pero era más cauto porque Oak Island ya había despertado esperanzas antes. La única diferencia era que esta vez la esperanza se basaba en datos, no en historias. Si realmente existe una cámara sellada debajo el descubrimiento, no sería solo una cuestión de riqueza. Podría ser una verdad sobre la historia, la ingeniería y un misterio secular que podría cambiar nuestra comprensión del mundo. Y tal vez una puerta cerrada durante siglos estuviera a punto de abrirse. Cuando los datos de los escáneres apuntaron a una estructura sólida e inusual,
La siguiente gran pregunta fue si había algo debajo, ¿cuánto podía valer? De ahí surgió la estimación de $100 millones. No se trataba de una cifra televisiva sensacionalista, sino de una estimación cuidadosa basada en señales de densidad metálica, contexto histórico y análisis de materiales potenciales. Los escáneres de muones y las lecturas sísmicas indicaron que la densidad alrededor de la estructura podía ser de 2 a 3 veces superior a la del suelo y las rocas normales. Según los geólogos, este tipo de anomalías en la densidad suelen indicar la presencia de metal, una estructura reforzada con roca o depósitos pesados. Si la zona está efectivamente reforzada con metal, podría contener refuerzos de hierro, elementos de cobre o estructuras metálicas utilizadas en épocas históricas. Pero el verdadero valor no es solo el metal. El valor reside en lo que pudiera haber dentro de la estructura. Historiadores y arqueólogos barajaron la posibilidad de que si se trataba de una cámara sellada, pudiera contener artefactos históricos. El comercio marítimo, la guerra y la ocultación de tesoros personales eran habituales durante los siglos XVII y XVIII. Monedas, lingotes de oro, vasijas de plata, símbolos religiosos o documentos de la época, su valor histórico podría superar con creces el valor de mercado. Un consultor arqueológico estimó que si se encontraran entre 1.500 y 2.000 onzas de oro o plata dentro de la cámara, el metal por sí solo podría valer millones de dólares. Sin embargo, si junto a él se hallaran artefactos raros, dijo que su valor de subasta podría superar los 50 millones de dólares. Varias veces en la historia, objetos más pequeños como monedas antiguas o reliquias religiosas se han vendido por millones de dólares debido a su rareza. Por eso los expertos evitan utilizar directamente el término tesoro y se refieren a él como una posible bóveda histórica, cámara protegida o depósito cultural. Porque si esta estructura fue realmente construida por un grupo organizado, su finalidad puede haber sido no solo ocultar riquezas, sino también conservar objetos de valor. Martí Laguina afirmó durante el debate que no se trata solo de una cuestión de dinero. Si se encuentra aquí material histórico, su importancia irá mucho más allá del valor financiero. Este descubrimiento podría cambiar los libros de historia. Y esta cautela y enfoque científico ha llevado a los expertos a estimar $100 millones como rango de valor potencial, no para sensacionalizar, sino para tener en cuenta el metal potencial, los artefactos y la importancia histórica. Y si esta estimación resulta ser correcta, esto no será solo un tesoro. Podría ser un capítulo cerrado de la historia cuyo valor no se medirá en dólares, sino en legado. El misterio de Oak Island no se limita a la excavación y el escaneado, sino que hunde sus raíces en historias centenarias, mapas y problemas sin resolver. Cuando la tecnología moderna descubrió pistas en la temporada 13, muchas pistas históricas antiguas parecieron de repente relevantes. Lo que antes se consideraba un mito, ahora parecía extrañamente coherente con los datos. Una de las teorías más populares es la hipótesis del tesoro de los templarios. La historia cuenta que la organización de los templarios poseía inmensas riquezas, reliquias religiosas y documentos confidenciales en el siglo XIV. Se dice que cuando cayeron en Europa, su tesoro desapareció misteriosamente. Algunos historiadores creen que fue transportado a lugares seguros por mar. Durante años se ha especulado con la isla de Oak, sugiriendo que el tesoro escondido aquí podría formar parte de esa red. Ahora que se han descubierto indicios de una estructura subterránea, esta teoría ha vuelto a cobrar importancia. Los registros del comercio marítimo y la ocultación de tesoros personales del siglo XVII también llaman la atención. En aquella época los barcos españoles, británicos y franceses transportaban grandes cantidades de oro, plata y objetos preciosos a lo largo de las rutas comerciales del Atlántico. Debido a la amenaza de los piratas y las guerras, las riquezas solían esconderse temporalmente en lugares seguros. Algunos documentos históricos indican que se utilizaban islas remotas del Atlántico Norte para almacenarlas de forma segura. Si realmente existe una cámara sellada en la isla del Roble, podría formar parte de esa tradición. El aspecto más misterioso es la ingeniería de los túneles de inundación.
Excavaciones anteriores han revelado indicios de túneles que parecen diseñados para permitir que el agua del mar inunde las zonas excavadas. Según los ingenieros, la creación de un sistema de control del agua de este tipo requiere una planificación y un trabajo avanzados. Algunas estimaciones sugieren que se habrían invertido miles de horas de trabajo en la creación de un sistema de este tipo. La pregunta que surge es, ¿quién invirtió tanto esfuerzo y recursos para ocultar algo? Los nuevos datos descubiertos en Season 13 han reavivado estas viejas pistas. Si realmente hay una estructura debajo, o es posible que no sea solo una formación geológica natural, sino parte de un sistema de ocultación planificado. Los historiadores advierten que es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero también reconocen que los datos modernos y las narraciones históricas parecen ahora converger en lugar de entrar en conflicto. Este es el momento en que la historia de Oak Island trasciende el simple descubrimiento y se convierte en una confluencia de historia, misterio y proezas de ingeniería. Es posible que las historias contadas durante siglos no sean solo ficción. ¿Oculta realmente esta isla un gran secreto? Tal vez la respuesta aún se encuentre bajo tierra, pero por primera vez la historia y la ciencia parecen apuntar en la misma dirección. La gente suele pensar en Marty Lagina como un simple inversor o coproductor de un programa de televisión, pero su papel en la exploración de Oak Island va mucho más allá. Es un hombre que no basa cada decisión en la emoción, sino en los datos, el riesgo y el valor a largo plazo. Cuando aparecieron nuevas señales de escaneado en la estación de 13, el equipo se entusiasmó, pero la primera reacción de Marty no fue de entusiasmo, sino de cálculo. El proyecto de Oak Island ha costado hasta ahora unos $10 millones, incluyendo docenas de operaciones de perforación, equipos pesados, un equipo de expertos y años de investigación. Cada nueva excavación, cada estabilización de pozos y cada estudio técnico conlleva millones de dólares de riesgo. Marty es muy consciente de que profundizar sin pruebas sólidas puede ser arriesgado desde el punto de vista financiero, por lo que su primer principio está claro: primero los datos y luego cavar. Pero Marty no solo busca el rendimiento de la inversión, también es consciente de que si se descubre aquí una estructura o artefacto histórico, su valor superará con creces el de los dólares. Durante una reunión, dijo que si solo perseguimos tesoros, perderemos la verdadera historia. Necesitamos pruebas para entender qué ocurrió aquí y por qué. Este equilibrio distingue su pensamiento estratégico. Por un lado, hace hincapié en el control de costes, la gestión de riesgos y la verificación técnica. Por otro, da prioridad a las pruebas arqueológicas e históricas. Por ejemplo, antes de cualquier excavación importante, el equipo realiza ahora un escaneado multinivel, un muestreo de testigos y un análisis estructural. Este proceso lleva tiempo, pero puede evitar millones de dólares en excavaciones innecesarias. El planteamiento de gestión de riesgos de Marty es similar al de los proyectos industriales. Si estabilizar un pozo cuesta $500,000, él se asegura de que haya una base científica para ello. Si una zona corre riesgo de inundación, primero se hace una modelización del flujo de agua. Según él, y cada metro de excavación no consiste solo en remover tierra, sino en juzgar el riesgo y el beneficio potencial. Sin embargo, siente un profundo respeto por la historia. Suele decir que si este yacimiento es realmente un ejemplo de un antiguo sistema de ingeniería, comprenderlo sería un descubrimiento mayor que el propio tesoro. Para él, la mayor incógnita no es qué se encontrará, sino quién lo construyó y por qué. Muchos miembros del equipo creen que esta mentalidad mantiene equilibrado el proyecto de Oak Island. Mientras algunos se dejan llevar por sueños de aventura y tesoros, Marty se asegura de que cada paso sea científico, lógico y sostenible. Por eso su estilo de liderazgo es una rara combinación de disciplina empresarial y curiosidad histórica. Si debajo hay un tesoro, eso es importante, pero si hay historia escondida, eso es aún más importante. Y quizá por este equilibrio, la búsqueda de Oak Island no es solo una búsqueda de dinero, es una búsqueda de la verdad. La excavación en Oak Island no consiste solo en remover tierra, sino en luchar contra la tierra, el agua y la gravedad a la vez. A medida que el equipo se aproxima a profundidades de 80, 90, y 100 pies cada metro de descenso,
se convierte en un desafío técnico. Todo parece tranquilo en la superficie, pero el suelo bajo ella es inestable, está anegado y sujeto a presiones impredecibles. La mayor amenaza es la intrusión de agua marina. Oak Island está rodeada por el océano, y excavaciones anteriores han indicado que los túneles subterráneos de inundación pueden haber sido creados deliberadamente. A medida que las excavaciones alcanzan mayor profundidad, el agua de mar puede infiltrarse a presión. Según los ingenieros, a una profundidad de 90 pies, la presión del agua puede ser tan grande que la zona de excavación puede inundarse en cuestión de minutos. Las excavaciones se han visto sumergidas repentinamente varias veces en la historia, inutilizando equipos valorados en millones de dólares y meses de trabajo. Otro reto importante es la estabilidad del pozo. Cuanto más profundo se excava el pozo, mayor es la presión del suelo y la roca circundantes. Las capas sueltas del suelo pueden desplazarse repentinamente. Si las paredes no están reforzadas con revestimiento de acero y hormigón, puede producirse un derrumbe del pozo en cuestión de segundos. El revestimiento de acero y los sistemas de apoyo para proteger un pozo de tamaño medio pueden costar entre $300.000 y $500.000. El riesgo de derrumbe no se limita a la estructura, también puede ser mortal, por lo que el equipo emplea protocolos de seguridad de varios niveles. Antes de excavar, se realizan pruebas de estabilidad del suelo, se modelizan los flujos de agua y se analiza la distribución de cargas. En algunas zonas durante la excavación, se instalan sensores en tiempo real que registran incluso los movimientos más sutiles de los muros. Un ingeniero explicó que el riesgo aumenta exponencialmente, no linealmente, a medida que aumenta la profundidad. Excavar 20 pies puede parecer fácil, 60 pies un reto, pero a partir de 100 pies cada pie de profundidad se convierte en una decisión de alto riesgo. Por eso el equipo suele ralentizar la excavación, ya que las prisas pueden resultar el error más costoso. Además, el equipo se ve sometido a una inmensa presión. El barro, el agua y los materiales pesados reducen la eficacia de las máquinas. Si el equipo se queda atascado a cierta profundidad, puede costar días y miles de dólares recuperarlo. La excavación de Oak Island nos recuerda que no todos los secretos enterrados bajo tierra se encuentran fácilmente. Cada metro de excavación supone un aumento de la presión, del peligro y del coste. Y quizá por eso la verdad oculta bajo tierra sigue a salvo hasta ahora, porque el precio de encontrarla no es solo dinero, sino valor y paciencia. Cuando empezaron a salir a la luz noticias sobre los datos de escaneado de Season 3 y la posible estructura Oak Island, volvió a convertirse en el centro del debate. Ya no era solo un descubrimiento, se había convertido en objeto de enfrentamiento entre la ciencia, la historia y el escepticismo. Se llamó a arqueólogos, geólogos y expertos independientes para que revisaran los datos y comenzó un nuevo choque de opiniones. Los arqueólogos expresaron una cautelosa curiosidad. Argumentaron que si realmente existía una estructura hecha por el hombre debajo, podría ser uno de los descubrimientos más importantes de la historia colonial de Norteamérica. Y algunos expertos sugirieron que si la estructura era del siglo XVII o más antigua, podría estar vinculada al comercio marítimo, a grupos religiosos o a actividades militares. Pero también advirtieron que sacar conclusiones sin pruebas excavadas sería científicamente poco sólido. Los geólogos, por su parte, ofrecieron explicaciones alternativas. Argumentaron que la actividad glaciar, los depósitos sedimentarios y las formaciones rocosas naturales pueden crear a veces patrones de densidad que parecen artificiales. Miles de años de actividad glaciar en la región del Atlántico Norte han creado complejas capas subterráneas. Un geólogo dijo que la naturaleza a veces crea patrones que a primera vista se confunden con estructuras de ingeniería. Los críticos y escépticos no se quedaron atrás. Algunos lo calificaron de datos sobre interpretación, mientras que otros sugirieron que podría tratarse de roca natural, roca densa y/o depósitos minerales metálicos. Según ellos, la historia de Oak Island está llena de esperanzas y descubrimientos incumplidos, por lo que sería prematuro llegar a conclusiones hasta que se disponga de pruebas científicas. Pero el debate se profundizó y la atención mundial creció rápidamente.
Los medios de comunicación internacionales empezaron a destacar este posible descubrimiento. Los canales de noticias de Europa, Canadá y Estados Unidos empezaron a debatir si el misterio secular de Oak Island estaba a punto de resolverse. Millones de espectadores en plataformas en línea empezaron a debatir sobre los datos de escaneado, las teorías históricas y el posible descubrimiento. El impacto fue evidente también a nivel local. El interés turístico por la región de Nueva Escocia aumentó repentinamente. Los operadores turísticos locales informaron de un incremento del 30 al 40% en la demanda de viajes relacionados con Oak Island en comparación con años anteriores. Las reservas de hoteles, las visitas guiadas y las ventas de recuerdos experimentaron un notable aumento. Una pequeña isla conocida durante años por el misterio y los intentos fallidos volvía a estar en el centro del mapa mundial. La gente no solo quería oír historias de tesoros, querían saber si un capítulo oculto de la historia estaba a punto de ser desvelado. Y así, entre el debate de los expertos y el sensacionalismo de los medios de comunicación, el misterio de Oak Island se profundizó. Porque cuando la atención del mundo se centra en un lugar, cada nueva pista cobra más importancia que nunca. La mayor incógnita ahora no es qué puede haber debajo, sino cómo confirmar la verdad. En 13, estacional, el equipo ha decidido adoptar un plan científico por fases en lugar de una excavación precipitada. El primer paso es la perforación de núcleos profundos. Se enviará una fina tubería de perforación a una profundidad aproximada de 90 a 110 pies para extraer muestras de suelo y material. Con estas muestras, revelaremos si el material subyacente es suelo liso, roca o una estructura metálica. El análisis de laboratorio de cada muestra de núcleo cuesta miles de dólares, pero este proceso evita excavaciones innecesarias. El segundo paso es la tecnología de sonda con cámara. Si la perforación indica un vacío o una estructura, se enviará una cámara de fibra óptica a través de un estrecho orificio. Esta cámara puede proporcionar una visión clara incluso en la oscuridad y puede identificar paredes, madera, piedra o metal en unos pocos centímetros. El tercer paso, y el más cuidadoso, es la excavación controlada. En lugar de una excavación repentina con maquinaria pesada, la tierra alrededor de la estructura se removerá gradualmente para no dañar las cámaras que puedan existir. Este proceso puede llevar mucho tiempo, pero se considera científico y seguro. El equipo sabe que podría estar a las puertas de la historia, y ahora la verdad puede estar a solo unos metros de distancia.